¿Qué es la historia? Para mí la historia es un suceso que ha ocurrido a través del tiempo, sobre algún hecho o sobre alguna persona. Pasados de la humanidad, basándose en documentos, registros o testimonios confiables, para dar pruebas a lo ocurrido y sustentar las narraciones e interpretaciones escritas por los historiadores. La historia en la actualidad, como disciplina académica, busca comprender hechos y procesos sociales. La historia toma forma en relatos según 3 niveles descriptivos. El primer nivel es el descubrimiento o hallazgo, cuando el investigador encuentra evidencia que arroja la luz sobre un hecho ignorado. Por ejemplo, cuando se descubre una carta en la que un personaje informa sobre hechos desconocidos. El segundo nivel es analítico e interpretativo. Ya se conoce un hecho y ahora el historiador interpreta su importancia según el contexto temporal, si tuvo influencias sobre otros acontecimientos, etc. El tercer nivel es el crítico o historiográfico. Se da cuando varios historiadores han escrito acerca de un mismo periodo o proceso histórico. En la historiografía se hacen críticas y comentarios sobre las distintas interpretaciones de un hecho o periodo de la historia. La historia es una ciencia humana. Estudia las sociedades a través de sus manifestaciones culturales, expresiones lingüísticas, formaciones económicas y políticas, sus mentalidades, etc. En este sentido, la historia busca alcanzar entendimiento sobre los procesos sociales de cambio en el tiempo. El filósofo Platón, Kant y Hegel nos habla sobre las teorías del idealismo histórico. Platón sostuvo que las ideas constituyen un mundo suprasensible, ideal e independiente, es decir, un mundo que se intuye de manera intelectual y no a través de los sentidos. Kant, el máximo representante del idealismo trascendental, según él, para que surja el conocimiento, tiene que intervenir 2 variables, que es el sujeto y el objeto. Y para Hegel, la idea se define como la base de todo el conocimiento. El positivismo histórico. La teoría de Augusto Comte es la corriente filosófica que permite conocer con objetividad los hechos por medio de las leyes que éstas descubren, cómo surgen dichas ciencias. Comte dice que existen 3 leyes para las mismas, la ley de los 3 estados, la idea de una ley fundamental que explique los diversos hechos de la naturaleza, de la historia y de la cultura. Para Comte, la sociedad de su tiempo debía adquirir un desarrollo intelectual de tipo positivista, que es la metodología positivista la que debe imponerse para que la reforma sea posible. El sistema debía de comprender una filosofía de la historia que demuestre que la sociedad contemporánea de Comte exige la positivista y el espíritu positivo como los únicos adecuados para su desarrollo intelectual. Materialismo histórico. El materialismo histórico se refiere a la doctrina de Marx y Engels, según la cual los cambios en el espíritu de la sociedad expresados en la superestructura derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario. Es decir, el materialismo histórico percibe los cambios históricos y culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. De esa manera se oponen a la concepción hegeliana, según la cual la historia se ve determinada por el espíritu. Para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por 2 factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases. Desde este punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Esto implica que los modos de producción determinan el producto
es decir, condicionan los procesos políticos, sociales y espirituales. Para el materialismo histórico, los sistemas de organización político y económica, como el capitalismo, no obedecen a una evolución natural, sino a una construcción histórico-social y por tanto pueden ser cuestionados y encausados en otros modelos. Entonces, con esto se comprende que el materialismo histórico se riñe tanto con los modelos de pensamiento que naturalizan las diferencias sociales, llamados por ellos ideologías burguesas, como con el socialismo abstracto. ¿Cómo enseñar historia? Enseñar historia a través de los años ha sido una tarea muy difícil, y no solo porque la transposición didáctica de esta materia, de esta disciplina, como se ha mencionado anteriormente, sea difícil. Al contrario, historia es una materia que se considera fácil por el hecho de que los conocimientos, los contenidos, todos estos sucesos son objeto de estudio y son, desde un punto de vista individual, objetivos. La idea es que la historia es fácil, hasta cierto punto lo es. Sin embargo, tenemos que considerar desde dónde la estamos tomando, porque no es lo mismo tomar en cuenta como objeto de estudio, como objeto de enseñanza, la historia que daremos en una primaria que en un grado de nivel superior. Claramente requiere de personas más capaces. Entonces es aquí donde el cómo enseñar historia cobra sentido. Y esto lo diré de muchas maneras. Lo veremos desde un punto de vista lineal. Esta línea va hacia arriba. ¿Qué quiere decir que va hacia arriba? Es retórico el significado. Que vaya hacia arriba quiere decir que busca un progreso en el estudio. Es decir, que si nosotros empezamos desde un inicio en la primaria, queremos escalar hacia un punto de vista más objetivo en la secundaria, ser más crítico en la preparatoria y ser súper analista en la universidad. Entonces, he aquí la facilidad de la historia, que nosotros le podemos dar un cierto nivel de dificultad porque necesitamos un punto de donde partir, y este punto debe ser fácil en cierto sentido. Ahora bien, ¿por qué es fácil y a la vez no lo es? Porque la historia viene de muchos lados. Como tal, hablaremos de fuentes y fuentes confiables. Entonces, ¿por qué es importante la enseñanza de la historia? Tiene muchos sentidos. Desde un punto de vista es que nosotros debemos de ser personas que no nos conformemos con una sola fuente de información. Un ejemplo de ello son las noticias. Las noticias usan la información a su favor para hablar ya sea de política o de candidatos. Entonces, es donde cobra sentido. Es donde decimos cómo enseñar historia de verdad. Pues en ese caso debemos partir desde el concepto de historia. Debemos partir de qué estudia en verdad la historia y con qué objetivo la historia debería ser enseñada. ¿Por qué? Porque hay muchos objetivos y en este caso es objeto de estudio. Y bien dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, hasta cierto punto llega a ser verdad. Sin embargo, estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo enseñar historia? De verdad deberíamos sentarnos a pensar un rato y debatir qué es lo que sí queremos enseñar y qué es lo que no. ¿Por qué? ¿La historia ha sido producto de una identidad nacional? Claro que sí. La historia puede dividir un país de la noche a la mañana. ¿Por qué?
no es como la cuentan o no es como nos la han contado de verdad nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces deberíamos dejar de ver la historia como una herramienta para desmentir nacionalidades y de verdad encontrar la verdadera identidad del país. Que los países han pasado desde masacres hasta conflictos sociales, claro que lo han hecho, y son estos sucesos los que marcan la identidad, y son estos sucesos los que nos hacen voltear atrás para ver si de verdad vale la pena seguir enseñando la historia.